El pueblo, bajo la luz de la luna, no tenía la acostumbrada nube de humo de las chimeneas de una noche cualquiera de finales de otoño. Desde una pequeña atalaya improvisada, Ashidaka Daini miraba junto a su taisa, Ashidaka Yojo, que el perímetro era sólido. Una escuadra Daidoji se ocuparía de que fuera inviolable mientras ellos y los otros 10 hombres se ocupaban de lo que ocurría en su interior, armados con armaduras pesadas y curiosamente cubiertas de pinchos aguzados e incrustaciones de jade, productos de la tecnología del clan del cangrejo, que el propio clan de la grulla compró en secreto por una pequeña fortuna. Daini, tú conoces este poblado, ¿verdad?, preguntó el taisa, mirando a la villa. «Hai, Taisa-sama», contestó formalmente. Daini era un joven samurái de provincias, alejado de las lujosas cortes, de los ambientes nobles. Era alguien que se contentaba con proteger los 2 pueblos que le correspondían en su circunscripción, junto con sus hombres, y de vez en cuando oficiar de magistrado menor. Era joven, tenía esposa, 2 hijos fuertes y otro en camino, orgullo de su casa. Recordaba la coqueta entrada tras un portón atendido siempre por un sirviente armado con una lanza yari, un breve camino hasta la casa y un soportal elevado de madera con un par de linternas que siempre le daban la bienvenida a casa. Se alegraba de volver después de ser movilizado toda y cada una de las veces. Su mujer decía que le gustaba su rostro de facciones ligeramente alargadas, nariz algo respingona y sonrisa franca. Él embebía el rostro de su esposa, con forma de corazón, ojos pequeños y una nariz graciosa. Aferró su katana, devolviéndose a la realidad. El gesto torvo y duro del taisa, con su poblado bigote, escrutaba la oscuridad. —¿Los hombres están preparados? —preguntó. —Hai, Sama. —¿Cómo sugieres que entremos? —El pueblo es sencillo, mi señor. Mi cuñado vive aquí, con mi hermana. Tiene 2 calles principales y las casas están ordenadas en cuadrantes, así que podemos acceder fácilmente desde los 4 puntos para registrarlo todo en una oleada hasta el centro del pueblo, si vos lo aprobáis, por supuesto. El taisa se limitó a sentir levemente. Iba a ser una masacre. Daini bajó de la plataforma haciendo tintinear la pesada armadura. Era incómoda, sentía un gran peso en los hombros, pero sabía que era necesario. Que el yelmo le cubriera todo el cuello en una densa cortina de placas de metal solo era para su protección, pero ésta se enganchaba en alguna de las espinas de las sombreras y no le dejaba mover bien la cabeza. Se dirigió hasta las 2 escuadras que tenía bajo su mando, a su vez comandadas por 2 chui, 2 tenientes. Eran un contingente numeroso, pero lo que estaba ocurriendo en la aldea Shimota no debía salir jamás de ese pequeño valle. Recordaría siempre ese momento en el que su brazo bajó, indicando que entraran a la aldea, como un viento helado, bajo de las lejanas cumbres, como el ruido del bosque parecía haberse extinguido y como el ulular de una fantasmal lechuza acompañó el gesto. Al momento, las antorchas de las atalayas se encendieron para coordinar el ataque. No fue la irrupción habitual de un ejército a una posición enemiga, no fue un fragor y un ruido mortal. Fue enervantemente silencioso. Sus sandalias pisaron la tierra plagada de hojas de la pequeña aldea y marcharon con el traqueteo de las armaduras de un amplio faldón cloqueando, metálicas como una sinfonía pesada y brutal. Los hombres tenían sus instrucciones: entrar casa por casa y matarlo todo, independientemente de que parecieran sanos o no, escondidos o no, vivos o no. Y lo hicieron. Al momento se desviaron por las casas para entrar, iluminándose con los faroles que portaban. Los monjes cerraban la marcha entonando los cantos purificadores aprendidos de los cazadores de brujas Kuni. Quizás debido a esto, quizás debido a las acciones de sus hombres,
Enseguida empezaron a escucharse aullidos y alaridos. No eran los Ashidaka, ni sus soldados, los Ji Samurai que los acompañaban. Los Ashigaru, reclutados en los pueblos cercanos y de los que Daini se hacía cargo. No. Eran aullidos sobrenaturales que provenían del interior de las casas, conforme entraban con las linternas y las iluminaban. La oscuridad reveló el horror que había en el interior. Daini entró en una de las casas cuando sus hombres ya estaban repartidos en el lugar. Una casa pequeña, humilde, que olía a cerrado, a pescado podrido y a carne. Lo que más le repugnó no fue el olor, fue el sonido de una masticación imposiblemente hambrienta. Fuera, en lo alto de ese cielo indiferente, una lechuza ululó, y cuando cruzó ante la luna como una sombra premonitoria, ocultó por un momento lo que había ahí, agazapado, desnudo, masticando. Una figura que apenas podía denominarse como humana, con el cabello caído a mechones y costras en los huecos dejados por ello, marcas de zarpas y uñas rotas en su espalda, clavadas como si se hubieran peleado con otro ser como él. La piel, a la luz de la antorcha que Daini encendió, se reveló rojiza, tumefacta, con costurones y algo que parecía un cama, una hoz clavada indiferentemente en un costado que se negaba a sangrar. La criatura se dio la vuelta y Daini casi vomita. Parecía tener en la piel del rostro grisácea y los ojos giraban alocadamente en unas cuencas que no se correspondían. Entonces entendió que eran las tiras alargadas que había visto atadas en la nuca. Ese monstruo se había puesto la cara de alguien. Ese monstruo que se estaba comiendo un cadáver trató de sonreír a través de unos labios inmóviles y de ese hueco salieron babas espesas y sangrientas acompañadas de un gorgoteo gutural y monstruoso. Miró el cadáver apestoso y destripado que tenía a sus pies, sonrió bobamente y contempló a Daini. De pronto sus ojos repararon en la antorcha y emitió un aullido largo, lastimero, doloroso, tan potente como los que el samurái escuchó en las otras casas y tan penetrante que sintió que le vibraban los huesos. A cuatro patas arrancó una rápida carrera hacia la Shidaka y éste, tomando la katana con ambas manos, dejando caer la antorcha, se preparó. La criatura era rápida y trató de hacer un par de quiebros para despistar al hombre, pero el samurái lo previó sin dejar de moverse y cuando vio el hueco lanzó su acero en un corte diagonal. La criatura había intentado hurtar el cuerpo, pero solo consiguió ponerse en plena trayectoria de la afilada espada que lo cortó por la mitad de un solo golpe, como si sus huesos no pudieran ofrecer resistencia. Cayó en dos pedazos, pero no hubo un sifonazo de sangre. Asqueado, Daini recogió la antorcha, decapitó a la criatura de un solo y seco movimiento, y después el chiburi, para limpiar el arma de la posible sangre espesa que quedara en la hoja. Salió del lugar y vio a varios de sus hombres allí, descompuestos, con malas caras. Alguno estaba incluso de cuclillas, de espaldas a él, vomitando. La noche siguió. Cuantas más criaturas como éstas mataba, menos lo sentía. Algunas, pudo observar, tenían cortes anteriores, marcas de pelea, de lucha. Muchos, se dio cuenta, tenían unas extrañas bolas en la piel. Cuando tuvo la oportunidad, al decapitar a uno de ellos con su mano enguantada, sacó esa pequeña bola brillante. No se movía. Era pequeña, nacarada. La extrajo y vio que pegada a ella había una larga aguja. Cuando lo hizo, el cadáver empezó a temblar y poco a poco la piel cambió. De la criatura de piel rojiza y pegada a los huesos pasó a convertirse en el cuerpo maltratado de una mujer con todos sus atributos, excepto la cabeza decapitada, claro. Muchos de esos monstruos no tenían cara
estaba desollada y se habían puesto la de los muertos que devoraban encima, atada por los propios jirones del cabello y la piel. Entregó el alfiler a los monjes, que lo cogieron en una caja. Enseguida se dio orden de recuperarlos todos, teniendo la precaución de mantenerlos lejos de la piel por si acaso. Vio a Raisuke, uno de los guardias de su propia casa, que iba con él en la unidad. Estaba retirando uno de los alfileres cuando la criatura, que no estaba decapitada, sino atravesada por una yari, se levantó y forcejeó con el hombre. Daini reaccionó al instante y se lanzó hacia él, con la punta de la katana apuntando hacia abajo. Atravesó el cráneo de la criatura de un golpe seco, mientras Raisuke caía hacia atrás por la impresión, reteniendo en sus manos el alfiler. El cuerpo dejó de moverse con la cabeza ataviada con la repulsiva cara desollada y atravesada, emitiendo un gorgoteo. Enseguida empezó a cambiar y adoptó el aspecto del hombre joven que era antes de que les pasara lo que les pasara. Daini ayudó a Reisuke a levantarse. En el puño, llevaba el alfiler. Cuando Daini fue a decir algo, el guardia sacó su tanto y apuñaló al monstruo que venía hacia ellos, que había saltado desde un tejado cercano con una loca carrera por devorar más carne. Daini reaccionó pivotando sobre sí mismo, más lento por la armadura, pero no menos brutal. Su katana voló e impactó a la criatura. Raisuke lo apuñaló en el pecho y en el mismo movimiento la katana de Daini le cortó el cráneo al bies. Pero no tuvieron tiempo de parar. Una criatura, la más grande que habían visto, salió de un pequeño granero. Portaba un rastrillo de labranza enorme en sus manos y se lanzó hacia ellos. Llevaba 3 caras desolladas, una sobre su propio rostro y otras 2 en los brazos como bocas aullantes y berreantes sobre sus músculos. Daini reconoció a su cuñado, Kobayashi, un prodigio de la fuerza. Tenía muchas heridas en el cuerpo y varios alfileres clavados. La pelea fue brutal. El samurái, con aquella pesada armadura, empezó a respirar con dificultad. Los golpes de Kobayashi eran rápidos, más de lo que le correspondería por su tamaño. Raisuke se acercó por un costado y le cortó en una pierna, haciéndole rugir. Un golpe del rastrillo lo lanzó a varios metros, pero Daini aprovechó y lanzó varios tajos rápidos. Pierna, cintura, costado, brazo. La hoja brilló a la luz de la luna. La criatura que antes fue su cuñado clavó una rodilla en el suelo. Daini se acercó para preparar el golpe mortal, pero Kobayashi se adelantó y lanzó un potente puño contra el pecho de la shiraka. Pero las púas mostraron su utilidad. El puño se clavó en varias de las afiladas protuberancias e hizo aullar a la criatura. Daini le cortó el brazo mientras el herido Raisuke saltaba y clavaba su tanto en la espalda de Kobayashi. Entonces el samurái aprovechó y su katana voló hasta el cuello de la criatura. Pero no bastó un golpe, hicieron falta 1, 2, 3 golpes secos y retumbantes para acabar con el fornido cuñado transformado. Daini respiró agitadamente, con dificultad, por los movimientos que había tenido que hacer con la claustrofóbica armadura. Agotado. No tuvieron tiempo de descansar, estaban cerca del centro de la aldea, y por la matanza que se estaba desarrollando conforme la noche se poblaba de más y más aullidos, los samuráis habían descrito un círculo en torno al núcleo de la pequeña población, donde había una plaza con un centenario árbol, un ginkgo que ahora, maltratado por algún motivo, mostraba un aspecto desangelado y oscuro, y una pila de cadáveres a su alrededor. Las criaturas que quedaban vivas, con sus horribles rostros desollados, se veían acorralados. No mostraron piedad, las katanas se alzaron, las yari atravesaron, arriba y abajo, mataron, decapitaron, eliminaron las monstruosidades que poblaban la noche. Era su deber, eran samuráis. «Recuento», pidió el Taisa. 5 bajas. 2 de ellos están aún vivos, informó Daini. El resto, que se vayan. Daini-san, tú y yo, ayudaremos a nuestros camaradas. Los 2 heridos, Akari y Tunzo,
2 Ji-samurai habían sido mordidos por estas criaturas y, acorde a los consejos de los Kuni, debían morir para atajar toda infección. Ambos eran honorables y se habían preparado. Daini despidió a su unidad. Solo los Daidoji, que supervisaban el perímetro, esperaban alrededor con sus letales yari, brillando bajo la luz de la gélida luna de otoño, en completo silencio, como sombras mortales. Los Ji-samurai estaban arrodillados, ella y él, con el wakizashi que Daini y el capitán les habían prestado como gesto de deferencia y honor para que llevasen a cabo su seppuku. Los samuráis se situaron como asistentes de los suicidas, con las katanas desenvainadas y prestas a decapitarlos. Los wakizashi no tardaron en entrar en la carne del vientre y con un rápido gesto las hojas largas cortaron el aire y las cabezas, honrando el sacrificio y el honor recuperado de sus camaradas. El amanecer aún está lejos. Queda lo más frío de la noche. Ashidaka Daini cabalga cansado hasta su pequeño y bello hogar. Baja la suave cuesta y atraviesa el puente, no sin antes saludar al pequeño templete que hay a un lado, donde se venera una pequeña fortuna local. Le parece extraño. Las velitas que suele tener están ahora apagadas. En otro momento se bajaría del caballo y las encendería. Siempre ha sido respetuoso con los kami. Pero hoy está agotado y su espíritu atribulado. Después de la reverencia a los 2 soldados que se suicidaron ritualmente, se dio cuenta de lo cansado que estaba. Pero ahora le espera su hogar, su cálido y agradable hogar. Ese lugar donde el portón está abierto. No debería estar abierto. Siempre hay un guardia como Toshi o Reisuke. Deja el caballo en la puerta con un mal presentimiento en su garganta. Su mano busca la katana inmediatamente, cruza el portón, llega hasta la puerta principal. Las linternas están apagadas y el papel fusama de las puertas desgarrado. Hay manchas en ellas y la puerta está entreabierta. Y el sonido, el horrible sonido de la masticación que proviene del interior. Se asoma. Reisuke está ahí. Ve sus ropas y el rostro de uno de sus hijos en su cara, estirado burlonamente. Y Akiko, su mujer, desnuda, tiene el rostro del otro sobre el suyo que está en el suelo, desollado, como un fantasma borroso. Daini cae de rodillas, su katana tintinea. «Has destrozado mi obra», dice una voz a su lado. Daini mira con los ojos vidriosos. Una mujer anciana con el rostro marcado con kanjis funestos aparece de la oscuridad con un alfiler en las manos. «Y has destruido a mi mejor guerrero. Ahora, Ashidaka Daini, tú serás mi campeón». Daini escucha a su mujer y su guardia acercarse despacio hacia él. Cansado, mira a la bruja que ahora ríe y su risa maníaca asciende la noche hasta espantar a los cuervos de la capilla del pueblo, donde la campana de los fantasmas suena una sola y profunda vez, en el mismo momento en el que los alfileres se clavan en su piel.